Mis padres cancelaron mi fiesta de graduación para satisfacer el ego de mi hermano de oro, así que corté relación y les di una lección que no olvidarán. Mi vida en casa nunca ha sido fácil. Soy la menor de 2 hermanos y como muchos podrán imaginar, mi hermano mayor siempre ha sido el centro de atención de la familia. Tiene 21 años, pero mis padres lo tratan como si fuera un rey, mientras yo soy más como un mueble funcional. No me malinterpreten, no espero que me veneren ni nada por el estilo, pero habría sido lindo, al menos una vez, sentir que también importo. Hace unas semanas, terminé la preparatoria, un momento que debería haber sido especial. Estaba emocionada porque, a pesar de todo, mis padres habían prometido organizarme una pequeña fiesta. No quería nada extravagante, solo algo sencillo, una reunión con mis amigos más cercanos y familiares para celebrar el fin de una etapa importante en mi vida. Mi mamá incluso me preguntó qué colores quería en la decoración. Fue la primera vez que mostró un mínimo de interés en algo relacionado conmigo, y eso me llenó de ilusión. Pero claro, en esta casa, cualquier cosa que tenga que ver conmigo dura poco. Unos días antes de mi graduación, mi hermano llegó a casa desde la universidad. Todo estaba tranquilo hasta que, como siempre, trajo consigo el drama. Resulta que había reprobado una de sus materias más importantes, lo que significaba que no podría graduarse a tiempo. Apenas cruzó la puerta, empezó a gritar y quejarse, culpando a los profesores, al sistema educativo y hasta al clima por su fracaso. Lo que me sorprendió fue que, en lugar de enfrentarlo como adultos, mis padres hicieron lo de siempre, corrieron a consolarlo. Esa noche, mientras yo trataba de hacer algo tan simple como terminar de leer un libro en mi cuarto, escuché a mis padres discutir en la sala. Habían pasado de consolar a mi hermano a intentar encontrar una solución mágica para su problema. Decidieron que pagarían clases de recuperación privadas para él, aunque eso significara hacer algunos ajustes en nuestro presupuesto. No le di mucha importancia en ese momento, pero en retrospectiva, ese fue el inicio del desastre. Al día siguiente, cuando me desperté, esperaba encontrar un ambiente animado en casa, decoración, comida en la cocina, algún rastro de que mi fiesta se estaba organizando. En lugar de eso, bajé a una casa silenciosa. Mi mamá estaba sentada en el comedor con una lista de gastos en la mano, y mi papá estaba al teléfono, aparentemente tratando de organizar las clases de recuperación de mi hermano. Me paré ahí, esperando que al menos notaran que estaba presente, pero después de un incómodo silencio, fui yo quien tuvo que recordarles. Hoy es mi graduación, ¿recuerdan? Mi mamá levantó la vista apenas un segundo y murmuró: ah, claro. Felicidades, cariño. Luego volvió a mirar la lista como si no existiera. No dije nada porque, para ser honesta, esto ya no era una sorpresa para mí. Me fui a mi cuarto a prepararme para la ceremonia, tratando de mantener una actitud positiva. Pensé que quizá estaban distraídos, pero que después del evento cambiarían de actitud y todo saldría bien. Cuando llegó la hora de irnos, nos subimos al auto en completo silencio. Mi papá conducía, mi mamá revisaba algo en su celular, y mi hermano estaba en el asiento trasero quejándose de todo. Al menos esa parte se sintió normal. La ceremonia en sí fue agradable, pero al salir, en lugar de escuchar algo como "estamos orgullosos de ti" o "hiciste un gran trabajo", lo único que dijeron fue: ¿terminamos? Tengo que volver a casa a hacer unas llamadas. Eso fue todo. Ni una foto, ni un gesto de cariño. Solo un terminamos. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto, recibí mensajes de algunos amigos preguntándome a qué hora era la fiesta. Me emocioné porque pensé que, a pesar de todo, todavía tendríamos una celebración. Bajé para preguntar, pero lo que vi me dejó en shock. Mi mamá estaba en la sala discutiendo con mi papá sobre cómo cancelar la fiesta sin que pareciera poco educado. Podemos decir que se enfermó o algo, sugirió mi mamá, mientras mi papá asentía. Al escuchar eso, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Me acerqué y les pregunté directamente: ¿qué está pasando? Mi mamá intentó justificarlo diciendo: cariño, no podemos gastar dinero en una fiesta ahora mismo. Tu hermano necesita esas clases para no retrasarse en la universidad. Espero que entiendas. Espero que entiendas. Esas palabras hicieron que algo dentro de mí se rompiera. ¿Cómo era posible que siempre se tratara de él? ¿Acaso mis logros no valían nada? Esa noche, mis padres enviaron mensajes a todos los invitados diciendo que la fiesta estaba cancelada. Pero no dijeron la verdad. En lugar de eso, dijeron que había enfermado repentinamente y que no podía recibir visitas. Ni siquiera me consultaron antes de inventar esa mentira. Fue ahí cuando decidí que ya no iba a soportar más. Después de escuchar a mis padres cancelar mi fiesta con la excusa de que estaba enferma, me encerré en mi cuarto, pero no para llorar, sino para pensar. Toda mi vida había sido lo mismo, siempre sacrificándome para que mi hermano pudiera brillar, siempre poniéndolo al primero, mientras yo me quedaba en las sombras. Pero esta vez, en un día tan importante para mí, decidí que no lo iba a dejar pasar. A la mañana siguiente, bajé a enfrentar a mis padres. Mi mamá estaba preparando el desayuno como si nada hubiera pasado, mientras mi papá leía el periódico.
Mi hermano estaba frente al televisor, jugando videojuegos con total tranquilidad. Me paré frente a ellos y dije, ¿cómo pudieron cancelar mi fiesta sin siquiera consultarme? Mi mamá ni siquiera me miró mientras respondía. Cariño, ya te lo explicamos. Es un momento delicado para tu hermano. No podíamos justificar gastar tanto dinero en una fiesta cuando él necesita nuestras prioridades ahora. ¿Prioridades? Esa palabra resonó en mi cabeza como un martillo. Siempre era lo mismo, él era la prioridad, yo era el inconveniente. Mi paciencia se agotó en ese momento. ¿Saben qué? No me importa lo que necesite. Esto era sobre mí, no sobre él. ¿Por qué siempre tienen que arruinar todo por su culpa? Mi hermano, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se giró hacia mí con su típica actitud de superioridad. Relájate. No es para tanto. Nadie iba a extrañar una fiesta aburrida. Eso fue como echar gasolina al fuego. ¿Aburrida? Grité. No se trataba de la fiesta. Se trata de que ustedes, como familia, nunca han sido capaces de demostrarme ni un mínimo de apoyo. Todo gira en torno a ti, siempre ha sido así, y estoy harta. Mi mamá intentó calmarme, pero no estaba interesada en escuchar sus excusas. Tomé mis cosas y me fui al cuarto de invitados, donde sabía que podía encerrarme sin interrupciones. Durante todo el día, recibí mensajes de mis amigos preguntando qué había pasado, pero no respondí. Todavía estaba procesando la rabia y la humillación que sentía. Más tarde, esa noche, algo inesperado ocurrió. Mi tía, la hermana de mi papá, llamó para preguntar por qué se había cancelado la fiesta. Mi mamá había intentado darle la misma excusa que a los demás, pero mi tía no era alguien que se conformara con respuestas vagas. ¿Enferma? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Quiero hablar con ella. Mi mamá trató de evadirla, pero mi tía insistió. Finalmente, mi mamá me pasó el teléfono, con una expresión de molestia en la cara. Cuando hablé con mi tía, no pude contenerme. Le conté todo, como mi hermano siempre ha sido el favorito, cómo cancelaron mi fiesta sin consultarme y cómo incluso inventaron una mentira para justificarlo. Mi tía se quedó en silencio por un momento antes de decir, esto ya pasó demasiado lejos. No sabía exactamente a qué se refería, pero sentí un alivio al saber que alguien estaba de mi lado. Unos días después, mi tía vino a visitarnos. Apenas cruzó la puerta, fue directo a mis padres y les exigió una explicación. Lo que pasó a continuación fue como ver una bomba explotar en el centro de nuestra sala. ¿Cómo pueden tratar a su hija así?, dijo mi tía con una voz firme. Toda su vida han girado alrededor de ese muchacho. ¿Y ahora arruinan su graduación por él? Mi papá trató de defenderse, diciendo que estaban haciendo lo mejor que podían, pero mi tía no estaba dispuesta a escuchar. «No me vengas con eso», gritó. ¿Sabes cuántas veces he tenido que escuchar a esta niña llorar en silencio cuando viene a visitarme? Es su hija también. Mi mamá intentó interrumpir, pero mi tía continuó. ¿Y qué pasa con todo el dinero que les he dado para ayudar? ¿Era para pagar sus errores o para criar a sus hijos como es debido? Ese comentario me tomó por sorpresa. No tenía idea de que mi tía les había estado ayudando financieramente. Mis padres parecían mortificados, pero no dijeron nada. Mi tía se giró hacia mí y me dijo, «Haz tus maletas. ¿Te vienes conmigo?» Cuando mi tía me dijo que hiciera las maletas, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba aliviada de que alguien finalmente se pusiera de mi lado, por otro, tenía miedo de que mis padres intentaran detenerme. Pero, para mi sorpresa, no lo hicieron. Simplemente se quedaron allí, en silencio, como si supieran que no tenían nada que decir que pudiera justificar sus acciones. Subí a mi cuarto, abrí mi maleta y empecé a empacar. Mientras lo hacía, mi mamá entró detrás de mí, tratando de parecer calmada. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó en un tono bajo, casi suplicante. Sabes que las cosas no son tan simples como parecen. ¿Simples?, respondí, riendo sin humor. ¿Sabes lo que no es simple? Pasar 18 años sintiéndome como un estorbo en mi propia familia. Ella trató de acercarse a mí, pero me alejé. No tenía ganas de escuchar sus excusas ni de soportar su manipulación emocional. Sin más palabras, terminé de empacar y bajé con mi tía. Antes de salir, mi papá intentó decir algo, pero mi tía lo interrumpió con un simple, si realmente te importara, ya habrías hecho algo. Y con eso, nos fuimos. Vivir con mi tía fue como entrar en un mundo completamente diferente. Por primera vez, me sentí valorada. Mi tía no solo me ofreció un lugar seguro, sino que también empezó a hablarme sobre cosas que nunca imaginé que sabría. Tus padres siempre han sido irresponsables con el dinero, me confesó una noche, mientras cenábamos. Gran parte de lo que tienen lo he financiado yo. No porque me sobrara, sino porque pensé que sería lo mejor para ustedes. Pero ahora veo que simplemente no saben apreciar nada. Esa conversación fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que mis padres no solo me habían tratado mal emocionalmente, sino que también habían abusado de la generosidad de mi tía. Decidí que era hora de tomar el control de mi vida y asegurarme de que nunca más pudieran usarme o ignorarme. Con la ayuda de mi tía,
Empecé a buscar opciones legales para desvincularme de ellos. Descubrimos que, debido a su historial de irresponsabilidad financiera, había formas de limitar su acceso a ciertos beneficios que todavía dependían de mí, como algunos fondos que habían recibido en mi nombre. Mi tía me explicó que, aunque esto podría ser complicado, era necesario para protegerme. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que ocurrió después. Mi tía, sin decirme nada, organizó una reunión familiar en su casa. Invitó a varios parientes cercanos y les contó toda la verdad, cómo mis padres habían favorecido a mi hermano durante años, cómo habían cancelado mi fiesta sin siquiera consultarme y cómo habían usado el dinero de mi tía para mantener su estilo de vida. La reacción fue inmediata. Muchos de mis tíos y primos, que hasta entonces habían asumido que mis padres eran perfectos, se pusieron de mi lado. Fue como si una luz se encendiera en la familia, y de repente, todos comenzaron a cuestionar las decisiones y acciones de mis padres. Mis padres, por supuesto, no tardaron en enterarse de lo que había pasado. Mi mamá me llamó histérica, diciendo que había destruido la imagen de la familia. Mi papá también trató de culparme, pero ya no me importaba. Ustedes lo hicieron solos, respondí. Yo solo conté la verdad. Mientras todo esto sucedía, algo inesperado ocurrió. Mi hermano, que hasta entonces siempre había sido indiferente a mis problemas, apareció en casa de mi tía. Al principio, pensé que venía a defender a mis padres, pero lo que dijo me dejó atónita. Yo no sabía que las cosas eran tan malas para ti, dijo, con un tono de arrepentimiento que nunca antes había escuchado. Sé que he sido un idiota. Aunque me sorprendió su cambio de actitud, no estaba lista para perdonarlo. Eso no cambia nada, le dije, firme. Tal vez ahora entiendas lo que tus privilegios le han costado a los demás. Mi hermano se quedó callado, y aunque parecía genuinamente arrepentido, sabía que esto no era algo que pudiera solucionarse con palabras. La tensión en la familia alcanzó su punto máximo después de que mi tía revelara todo. Mis padres quedaron completamente aislados, al menos del lado paterno de la familia. Nadie quería tener nada que ver con ellos. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener su actitud. Mi mamá comenzó a enviarme mensajes, acusándome de arruinar la familia y de ser ingrata después de todo lo que habían hecho por mí. Según ella, criarme y mantenerme era un sacrificio monumental, algo que debía agradecer eternamente. Su enfoque no era nuevo, pero esta vez no iba a caer en su manipulación. Mientras tanto, mi tía y yo seguimos investigando más sobre cómo protegerme legalmente. Resulta que parte de los fondos que mis padres manejaban, específicamente los que habían recibido en mi nombre, estaban destinados a mi educación. Era dinero que se suponía que debían guardar hasta que fuera mayor de edad, pero, según lo que descubrimos, habían estado usándolo para cubrir los caprichos de mi hermano y mantener su estilo de vida. Mi tía, siendo una mujer inteligente y con experiencia en finanzas, me ayudó a contactar a un abogado. Presentamos una solicitud formal para que mis padres rindieran cuentas sobre el uso de esos fondos. Cuando recibieron la notificación, la reacción fue inmediata. Mi papá me llamó furioso, gritando que no tenía derecho a acusarlos y que estaba siendo manipulada por mi tía. ¿Manipulada? Respondí, con una calma que lo hizo callar por unos segundos. ¿Sabes lo que realmente es manipulación? Pasar toda mi vida haciendo que me sienta invisible y menos importante que tu hijo favorito. Eso es manipulación. Después de esa llamada, decidí bloquear sus números. No tenía nada más que decirles. Lo que siguió fue una especie de juicio familiar. Durante las semanas siguientes, mi tía y yo reunimos pruebas de cómo habían malgastado el dinero destinado a mi futuro. Por su parte, mis padres intentaron justificar sus acciones, diciendo que lo habían hecho por el bien de la familia y que mi hermano lo necesitaba más. Pero el abogado que mi tía contrató fue implacable. Lo que más me impactó durante este proceso fue la cantidad de secretos que salieron a la luz. Resulta que mis padres habían estado en problemas financieros mucho antes de que yo naciera. Mi tía había estado ayudándolos económicamente durante años, pero ellos nunca se habían molestado en ser responsables con el dinero. Incluso habían llegado a hipotecar nuestra casa sin decirle a nadie. Cuando todo esto salió a la luz, me sentí una mezcla de furia y tristeza. No solo habían descuidado mis necesidades, sino que también habían mentido y manipulado a todos a su alrededor. Una de las partes más dolorosas del proceso fue enfrentar a mi hermano. Aunque había intentado disculparse antes, ahora se veía obligado a enfrentar las consecuencias de lo que su favoritismo había costado. Durante una reunión con el abogado, se reveló que mis padres habían gastado miles de dólares en sus estudios, viajes y caprichos, mientras que apenas habían ahorrado lo suficiente para cubrir mi matrícula universitaria básica. Mi hermano intentó justificarse. Yo no sabía que estaban usando su dinero. Pero eso no era excusa para mí. No importa si lo sabías o no, respondí. Lo que importa es que toda tu vida has aceptado privilegios sin cuestionar de dónde venían. Y ahora, todos estamos pagando el precio. Su expresión de arrepentimiento era evidente, pero no podía dejar que eso suavizara mi postura. Necesitaba mantenerme firme para asegurarme de que no volvieran a salirse con la suya. Con el apoyo de mi tía,
Logramos obtener una orden para que mis padres devolvieran parte del dinero que habían malgastado. No era una suma enorme, pero era suficiente para demostrar que sus acciones tenían consecuencia. Más importante aún, la orden les prohibía manejar cualquier fondo relacionado conmigo en el futuro. Mi tía se convirtió en mi tutora financiera hasta que cumpliera 21 años, lo que significaba que mis padres ya no tenían ningún control sobre mí ni sobre mi futuro. Por otro lado, el impacto social en mi familia fue devastador para ellos. Mis otros tíos y primos se enteraron de todo lo que habían hecho, y muchos cortaron lazos con ellos. Mi mamá intentó convencer a algunos de que todo esto era una confusión, pero nadie le creyó. Mi papá, en cambio, simplemente se hundió en el silencio, incapaz de enfrentar la realidad. Mi hermano, aunque seguía siendo un punto débil en todo esto, intentó mejorar las cosas conmigo. Empezó a buscar trabajo para cubrir algunos de sus gastos y dejó de depender completamente de mis padres. Aunque aprecié el esfuerzo, sabía que nuestra relación nunca sería la misma. Aunque mi vida empezó a estabilizarse después del proceso legal, sabía que lo que había pasado con mis padres no podía quedarse sin una verdadera lección final. Durante años, habían abusado de su posición, priorizando a mi hermano y tratando a los demás como herramientas para sus propios beneficios. No podía permitir que continuaran viviendo como si nada hubiera pasado. Mi tía, quien seguía siendo mi mayor aliada, me apoyó en un último movimiento, exponer completamente a mis padres en nuestra comunidad. No era algo que tomara a la ligera, pero ellos habían vivido durante años construyendo una fachada de familia perfecta, engañando a vecinos, amigos y hasta otros familiares más distantes. Ya era hora de que todos supieran la verdad. Comenzamos reuniendo toda la evidencia que habíamos recopilado durante el proceso legal, documentos financieros que mostraban cómo habían malgastado el dinero destinado a mi educación, capturas de pantalla de mensajes que confirmaban su favoritismo hacia mi hermano, y testimonios de familiares que respaldaban mi experiencia. Mi tía tenía conexiones en la comunidad, y con su ayuda, compartimos esta información con personas clave, especialmente aquellos que alguna vez habían apoyado a mis padres, ya sea económica o socialmente. No buscamos humillarlos, pero tampoco íbamos a proteger su reputación falsa. La respuesta fue inmediata. Muchos de los amigos de mis padres, quienes siempre los habían considerado un ejemplo de dedicación y sacrificio familiar, quedaron horrorizados al enterarse de lo que habían hecho. Algunos incluso enfrentaron a mis padres directamente, exigiendo explicaciones. El impacto fue devastador para ellos. Mi mamá, que siempre había disfrutado ser el centro de atención en reuniones sociales, comenzó a ser evitada por todos. Las invitaciones a eventos cesaron, y los vecinos que antes la saludaban con una sonrisa ahora apenas levantaban la mano. Mi papá, más reservado, se retiró completamente de la vida pública, incapaz de enfrentar las miradas de juicio. Mi hermano también sufrió las consecuencias, aunque en menor medida. Aunque había comenzado a cambiar su actitud y a asumir más responsabilidades, la verdad sobre cómo había sido favorecido durante años manchó su imagen entre sus amigos y familiares. Para mí, esto no era sobre venganza personal, sino sobre justicia. Quería que mis padres entendieran el peso de sus acciones y que nunca más pudieran repetirlas, ni conmigo ni con nadie más. Unas semanas después de que la exposición se hiciera pública, recibí una carta de mi mamá. Era la primera vez que se comunicaba conmigo desde que bloqueé sus llamadas. En la carta, me pedía perdón. Decía que nunca había entendido cuánto daño me habían hecho y que ahora, al perder el respeto de todos a su alrededor, finalmente comprendía lo que yo había sentido durante tantos años. Por un momento, consideré responder, pero decidí no hacerlo. Las palabras, aunque parecían sinceras, llegaban demasiado tarde. No estaba lista para perdonar, ni siquiera segura de que alguna vez lo estaría. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. Mi tía me ayudó a inscribirme en la universidad, y con los fondos recuperados, no tuve que preocuparme por los gastos. También conseguí un trabajo de medio tiempo, lo que me dio una independencia que nunca antes había experimentado. Mi relación con mi tía floreció. Nos convertimos en una familia por elección, dejando atrás el dolor de lo que habíamos soportado juntas. En cuanto a mis padres, escuché de otros familiares que seguían luchando por reconstruir su vida social, pero ya no me importaba. Habían tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. Un día, mi tía y yo decidimos hacer algo simbólico para cerrar este capítulo. Revisamos algunas fotos viejas que encontré al empacar mis cosas de casa de mis padres. Había imágenes de momentos familiares en los que siempre había estado relegada al fondo, casi como un espectador en mi propia vida. Quemamos las fotos, no por odio, sino como un acto de liberación. Al ver las llamas consumir esas imágenes, sentí que estaba dejando atrás años de dolor y resentimiento.